Ya, ¿me escucha, no, compañero? Sí, sí, sí. Ya, sigamos entonces. Ya. Aquí le decía, ¿no? Esto sería menos 5y cuadrado. Ahora, como esta es la variable, entonces todo eso lo eleva al cuadrado, ¿no? Así, al cuadrado. Esto sería por otro b. Ahora aquí copia la constante, que en este caso sería la constante, sería z, ¿no? Z acá. Y acá tendría que anotar la derivada de toda esta función, de todo esto acá, esta derivada. Bien, acá recordemos que la raíz es x cuadrado, z menos 5y cuadrado. Esto también se lo puede expresar así, ¿no? Como x cuadrado z menos 5y cuadrado, como la 1/2, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no ves? En medio. Sí, sí. Eso lo hago para poder derivar. Entonces, derivo el exponente, baja como 1/2, copio tal como está esto. 1/2 menos 1, ¿cuánto sería? Menos un medio. Menos 1/2, ¿no? Por eso aquí voy a colocar este y. Voy a colocar acá menos 1/2. O sea, cuando usted deriva un exponente, el exponente baja a multiplicar y acá se le resta Sí, menos 1. Entonces, sí, 1/2 sí, menos sí. 1 menos 1/2. Y recién aquí derivo con respecto a x, ¿cuánto sería? ¿Cómo? Esto, acá, ahora Ah, recién derivo esto acá, ¿no? Primero siempre se deriva el exponente. Una vez que deriva el exponente, recién deriva esto. Derivada de esto con ya, respecto ya. a x, ¿cuánto sería? Acá, 2xz. 2xz. Nada más, ¿no ves? ¿Por qué? Sí, Porque nada aquí no más. hay x, sería, si quiere lo coloca menos 0. Listo. ¿Ya? Ahí vuelvo a aclarar, ahí por ejemplo no está la variable x, por eso lo anoté 0 directamente. ¿No ves? Sí, 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 se entiende. Listo. Una vez obtenido eso, ahora deriva esto con respecto de quién? De x también. De x también, ¿no? Ya. Entonces vamos a aplicar lo mismo ahí. Pero antes de derivar x, ¿qué tengo que derivar ahí? La tangente. Derivar tangente es secante, ¿no? Sí. Secante del mismo argumento. Entonces copio el argumento tal como está ahí. O sea, el argumento se copia nomás. Listo. Ahora, recién el argumento lo deriva con respecto de x, ¿no? ¿Sí? Pero si Sí, usted se sí. fija, estamos casi en la misma situación, ¿no? Constante sobre variable. Pero antes de hacer eso, voy a anotar acá lo siguiente. Ya. Ahora, el caso es este, ¿no? Fíjese que la raíz que usted ve ahí, ¿no? Que sería 2x cuadrado menos 3y cuadrado. Eso también lo puedo expresar así, ¿no? Es lo mismo elevado a la menos un medio, ¿no? Exactamente lo mismo. La única A la, diferencia es que es otra función, ¿no? Por tanto, aquí anoto al menos parte de la fórmula, ¿no? Estamos aplicando esta constante sobre este es K y esto sería, todo esto sería B. Yo lo voy a tiquear acá. Todo esto para nosotros va a ser la K, ¿sí? Esta K de acá. Y la B para nosotros va a ser este acá. Todo esto acá. ¿No? Entonces, por eso que yo toda la raíz lo elevo al cuadrado. Por eso aquí toda la raíz lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la fórmula, ¿no? Al cuadrado. Copio la constante, que sería 3z cuadrado. Y recién aquí derivo, ¿no? Con respecto de x. Pero acá, antes de derivar x, baja el exponente como 1/2. Acá copio 2x cuadrado menos 3y cuadrado. 1/2 menos 1 menos 1/2. Y recién aquí derivo con respecto de x. ¿Cuánto sería? 4x sería. 4x y el otro sería, si quieren no Pero nota, no. pero si quieren nota, 0, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Listo.
Y eso sería entonces la derivada de la parte del numerador, ¿no? Con respecto de x. O sea, todo esto sería la derivada de la función con respecto de x. ¿Ya? Ahora, lo mismo tiene que hacer abajo, pero en este caso, ¿quién es la variable ahí? Es Ahora es Z, z, o ¿no? sea. ¿Sí? Z. Ahora, si usted se fija acá, hay otra fórmula, ¿no? La otra es variable sobre constante. En este caso, la fórmula es así. B' sobre K nomás. Entonces, ¿dónde está aquí la variable? En el numerador. Derivada de z, ¿cuánto es? 1. Y copia No. la constante. O sea, esta es la más, esa es la derivada, ¿no? Cuando la variable está en el numerador. ¿Ya? Menos, derivada tangente va a ser secante. Al Copio el cuadrado. argumento tal como está. Tal como está. Y recién un ladito derivo con respecto de z. ¿Cuánto sería? Sería 6Z. 6z y esto lo copio, ¿no? Porque esa es la Sí, constante. sobre lo mismo, ¿no? Listo. Eso sería la derivada con respecto de z. Y todo esto sería entonces su derivada. Ahora aquí si quiere, en el siguiente paso, lo puedo ordenar, ¿no? Por ejemplo, este 4 con 3 quedaría 12. Esto acá podría abajo dividir y podría juntarlo en una sola. O sea, prácticamente lo siguiente sería ordenar nomás ya. Tendría que ordenar. Pero todo lo que hicimos ahorita son las derivadas, ¿sí? Las derivadas. ¿Ya? Es un poquito largo, pero si se fija, si sigue las reglas, no es tan complicado. Fíjense, lo único que hemos derivado, lo único que hemos hecho la derivada acá ha sido esto nomás, ¿no? Esto hemos derivado y esto nada más. Lo demás ha sido seguir la regla, ¿no? También esto hemos derivado con respecto de z y esto acá. ¿Sí? Ahora, si lo hace con respecto de y, va a ser lo mismo, ¿no ve? Sí, Lo voy a sí, anotar. sí, se entiende. Va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es la fórmula, ¿no? Derivada de z con respecto de y. El menos es parte de la fórmula. Y aquí va a ser derivada de la función x, y, z respecto de y sería. Derivada de la función x, y, z. Esto sería respecto de z. Ahora, si usted se fija, esta derivada de la función con respecto de z ya lo tenemos, ¿no? Sería esto. Sí, Lo único que le es falta la es hallar misma, el de ¿no? acá. El de acá no me faltaría, el numerador. Y cuando usted derive, va a ser lo mismo, pero en el momento que usted realice la derivada aquí, aquí ya no lo va a hacer con respecto de x, va a ser con respecto de y. O sea, prácticamente va a ser todo lo mismo. Acá nomás va a cambiar la derivada aquí. Sí, ahí ya sería 6Y, ¿no? Menos 6Y. Por ejemplo, aquí sería, si hace con respecto de y, aquí, Menos fíjese, 6Y sería, ¿no? Ah, no, sería no, no, sí, sí, sí. 2 por, Menos 10Y. exactamente, menos 10 y sería. Menos, y acá, en el otro, ¿cuánto sería? Sería menos 6Y ahora sí. Exactamente, eso. ¿Listo? Y prácticamente luego de ahí tiene que ordenar nomás ya. O sea, simplificar la parte matemática, ¿no? Es simplificar lo que hay que simplificar y eso sería entonces su derivada. O sea, solamente le pide la derivada parcial de z. Entonces, sería primera derivada, sería derivada de z con respecto a x y derivada de z con respecto a y, nada más. Y eso sería todo. Ya, disculpa una preguntita, con el ingeniero, ¿es mejor hacerlo todo esto en una diapositiva o presentárselo? Porque él dijo que presentemos pantalla, pero que podemos hacerlo escrito, en documento, como nosotros querramos. A ver, este, no sabría decirle, le comento. Voy a pasar un número a una compañera para que más o menos le
le puedan preguntar cómo se podría presentar, ¿no? Ella pasó el anterior Ah, ya. semestre y le podrían preguntar esos detallitos, ¿no? ¿Cómo lo puedo presentar? De todas maneras, si quiero lo puedo hacer como yo lo estoy haciendo así, ¿no? Pero lo haría Sí, en claro, una yo hoja. igual Ajá, pensaba las fórmulas a un costado bien ordenado y todo, ya, ¿no? claro, colocar la fórmula e ir explicando, ¿no? Así Sí. tediosamente. ¿Pero les pidió la parte del fundamento teórico o solamente resolver el ejercicio nomás? Nos pidió resolver los ejercicios, poner gráfica o sea, ir explicando paso por paso qué se hace, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí usted ya puede argumentar sus pasos, ¿no? Primer paso, Sí, sí, sí. primero arreglo la función. ¿Por qué? Porque si lo igualo directo a cero, la derivada de esta función va a ser largo, ¿no? Si hubiera igualado a cero, ahí hubiera aplicado u por b directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiera tenido acá función por función, ¿no? Tanto a respecto de x o respecto de y. Y su derivada hubiera quedado un poquito largo, sí, largo. Pero se puede hacer, digamos. Entonces, lo que yo hice acá es arreglar la función para que las derivadas me queden así. O sea, un poco más simplificado, ¿no? Sí, que no dependan de dos Mm, variables, solamente de una en cada lado, ¿no? Eso. ¿Ya? sí. Ya, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Listo, listo? Te Ya, agradezco. Hasta ya. luego. Buenas Hasta luego. noches. Bueno, no sé si era un compañero más. Creo que había un quinto más, ¿no? Sí, auxiliar, buenas noches. Buenas noches. ¿Me lo pasa a mi privado o a grupo el ejercicio que le tocó para que lo copie? Auxi, ¿se lo paso el documento o le paso foto específica del ejercicio? Si quiere el documento o la foto, pero que se vea bien nomás. Ya le voy a pasar el documento. Ya, yo lo copio, me dice y lo copio. ¿Qué número es? Es orden superior igual, ¿no? Sí, el ejercicio 7 del primer orden. Ah, ya. Ya. Por ejemplo, fíjese que su ejercicio es de orden superior, ¿no? Ya. Sí, Pero en su caso de usted es una demostración, ¿sí? Una demostración es acá. Ya. Entonces acá primeramente, o sea, primero,
vamos a determinar, o sea, primero, para poder realizar la demostración, fíjense que acá, ¿qué le está pidiendo en la demostración? Le está pidiendo esto, ¿no? Esta derivada. Entonces aquí voy a anotar. Primero, Hace una pregunta, ¿está compartiendo pantalla? ¿no está compartiendo? Ya un ratito. No. Ya un ratito. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve. Ya, ahora sí. Ya, le iba explicando, ¿no? Para hacer la demostración, ¿no? Usted tiene que hallar esta derivada parcial. ¿Ya? Tiene que hallar esa derivada parcial. Y para poder hallar eso, primero lo que tiene que hacer es un poquito interpretar, ¿no? Un ratito. Ya, ahora sí. Ya. Primero tiene que interpretar, ¿no? Porque aquí le pide la derivada segunda de z con respecto de x y luego respecto de y. ¿Qué significa eso? Que usted la función lo lee así, ¿no? Esto sería primera derivada y esto sería su segunda derivada, ¿no? Así se lee, primera derivada, segunda. Entonces acá, primero haya la primera derivada, ¿no? Primera, determino la primera derivada, que significa hallar la derivada de z, como dice ahí primero, entonces sería con respecto a x, ¿no? Sí. Pero antes tiene que verificar qué tipo de función es, función implícita o explícita. Implícita o explícita. ¿Qué dice? Esta sería una Es función explícita. explícita, ¿no? Sí, porque Z está despejado. Exactamente. Sí, está despejada. Entonces, si fuera una función explícita, entonces lo hacemos de forma directa, ¿no? Entonces, derivo de forma directa, no igual a cero, nada, directamente derivo. Pero antes de derivar hay una fórmula, ¿no? Acá decimos fórmula que dice lo siguiente. Fíjense que en su caso es una E, ¿no? Si usted tiene E de U generalizando, ¿no? Recuerde que aquí la U es variable, ¿no? U es variable. Si fuera así, acá se copia el mismo E de U y acá se nota prima, ¿ya? Esa es la fórmula de una derivada de E exponente U. En su caso, derivo, ¿no? O sea, copio tal como está. Haz de cuenta que ese X por Y para usted va a ser U. Todo esto va a ser la U, ¿ya? Es como en la fórmula, ¿no? U. ¿Y qué dice acá? Derive U con respecto de quién? Respecto a la variable X, ¿no? Porque esa es la derivada, ¿no? Entonces, derivada con Sí, respecto de X, ¿cuánto sería ahí? 1. Por la constante quedaría Y nomás. Así, ¿no? ¿Sí? sí, exactamente. Ya. Ahora determino la segunda derivada. ¿Qué significa eso? Lo que ya tiene con respecto, o sea, la segunda derivada, lo que ya tengo con respecto de X, ahora lo deriva con respecto de Y. Ahora, entonces, si usted se fija acá, Y está aquí y Y está aquí. Entonces, ¿qué sería como fórmula? Sería la función U por B, ¿no? U' B más Sí, U por B'. Eso tiene que aplicar porque es variable por variable, ¿no?
Este es variable y este es variable, ¿sí? Entonces, digo, derivada de u, pero antes de eso vamos a identificar ya. Esto aquí para nosotros va a ser la u y todo esto acá va a ser b, ¿ya? Entonces primero derivo u con respecto a y. ¿Cuánto sería? 1. Copio b sin derivar, que sería x por y. Más, ahora copio u sin derivar, que sería y. Y ahora derivo b con respecto a y. Y vamos a aplicar esta fórmula también, ¿no? En la k. Entonces anoto e x por y. Y derivada con respecto de y, ¿cuánto sería ahí? X nomás, ¿no ves? Porque derivada de y es 1, 1 por la constante. Sí. Ahora aquí lo voy a anotar. Esto que hicimos acá para nosotros es u'. Esto acá es b. Este acá es u sin derivar. Y todo esto acá sería para nosotros b'. Estamos siguiendo la fórmula función por función, ¿ya? Una vez obtenido eso, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Ordeno, ¿no? Acá sería e de x por y. Más, aquí sería x por y, ¿no? Ahora, si usted se fija, como estos términos son iguales, puedo factorizar, ¿no? ¿Y cómo va a quedar acá? Acá va a quedar 1 y aquí va a quedar más x por y. Bien, entonces acá le hice, por tanto, demostración, ¿no? Acá le pedía la segunda derivada de z respecto de x, respecto de y, igual, eso tenía que ser igual a x más y, diré x por y, x por y más 1 por e a la x por y. Fíjese que lo estoy copiando tal como está en la demostración, ¿no? Pero si usted se fija la segunda derivada, ¿cuánto nos salió? Esto, ¿no? Ordenándolo como es un producto, no altera el orden, ¿no? Lo puedo ordenar igual así. X por y más 1 por e a la x por y. Y si usted se fija, es exactamente a ese valor, ¿no? Entonces, queda demostrada o sea, queda verificada la demostración, sí cumple. Listo, nada más, eso sería, porque eso le pide, ¿no? Demostrar, ¿no? Cumple. ¿Qué significa eso? Que se verificó la demostración, ¿no? Sí, sí son iguales, digamos. La derivada de la función respecto segunda xy sí es igual a esta expresión, ¿no? Entonces cumple la demostración. Listo. Eso sería nada más su ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí concluye el ejercicio. Sí, ahí nomás termina. Aquí si quiere lo vamos a ordenar. X más x por y más 1. Fíjese que el orden de un producto no altera, ¿no? Si lo coloco x más y, x1 más x por y, o colocarlo x por y más 1 es lo mismo. Ya, es lo mismo. Listo. Entonces Ya, esto lo reemplaza acá y ya tiene lo mismo. ya. Listo. Si no hay pregunta, esa sería la forma como solucionar su ejercicio de orden superior, ¿no? Y sobre la gráfica, Gráfica aquí, bueno, aquí no habría gráfica, ¿no? Es que es una derivada. No le vería yo la gráfica acá. Pero si quiere, puede graficar la función z, ¿no? ¿Cómo sería la función z? En GeoGebra podría serlo. A ver, aquí voy a entrar a GeoGebra ya.
¿Se ve la pantalla? Ah, ya no lo compartí, ¿no? Lo voy a compartir la internet ya. Por ejemplo, ya. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Ahora sí, sí se ve. Por ejemplo, acá su función es E exponente, ¿no? X por Y, ¿no? X por Y. Esa sería su Sí, gráfica. eso. Es prácticamente, es como que parece un hiperboloide, algo así, pero no es, o sea, es una gráfica de esta forma, digamos, así como lo ve en la pantalla, ¿no? O sea, no podía decirle qué tipo de gráfica es porque recordemos que la fórmula de un elipsoide o un hiperboloide tiene su gráfica, ¿no? Su expresión, pero fíjese que aquí no tiene, ¿no? Solamente colocando esto en el GeoGebra indica que es esta gráfica. Es una gráfica exponencial en 3D, ¿no? Sí, en 3D, o sea, en X y Z. Si le pide gráfica, puede colocarle esa. Sí pidió gráfica, yo voy a hacer con gráfica. 5 puntos creo que es la Por gráfica. ejemplo, podría colocar eso, o lo podría dibujar a mano, si quiere, o como lo dije, ¿no? Ahí le dice, no, esto lo pude graficar en el programa GeoGebra, que lo vimos, o sea, lo pude mejor observar, ¿no? Mediante un programa, ¿no? Se puede apreciar mejor Sí, la gráfica que haciéndolo de forma manual, le dice, ¿no? Ya, como eso vio, lo hace. solamente ingresa a internet, pone GeoGebra 3D y ya lo copia. De todas maneras, lo voy a copiar aquí la gráfica. Pero esta gráfica, por si acaso, es la gráfica de la función, ¿sí? De la función, no es la gráfica. Ahora, si usted quisiera graficar, por ejemplo, no sé si se podría graficar esto. Ahora vamos a intentar. A ver, acá lo ve la pantalla todavía, ¿no? Sí Aquí se ve. vamos a colocar otra función. Y acá voy a anotar la primera derivada que encontramos, ¿no? ¿Cómo era la derivada? Era y, ¿no? Y por E. Espera, no tengo acá, estoy anotando. Acá sería Y por E exponente X por Y. Fíjense, ahora su gráfica se reduce a esto, ¿no? En la primera derivada. O sea, cada derivada tendría una gráfica. Exactamente, porque es una nueva función, ¿no ve? O sea, si Sí. le pide gráfica, podría graficarlo así, ¿no? Porque ¿qué significa la derivada? La derivada es la pendiente de una función, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá. Y así podría introducir igual la otra función que ese rato le mostré, ¿no? Entonces tendría 3 gráficas. Sí, tres gráficas. Por ejemplo, si introduce la otra, le aseguro que va a salir otra gráfica media rara, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, a ver si lo hace el otro. Bueno, este no está. ¿A qué? ¿Me lo dicta? A ver, era 1, paréntesis, Paréntesis X más Y más 1. X X por por Y más Y 1. más Más 1, ¿no? 1. Sí. Más Cierro paréntesis. E por E, ¿no? elevado a XY. E elevado X por Y. Ah, no, exponente, ¿no? Prácticamente esta gráfica le muestra. Es parecida a la primera, pero es diferente, sí, es diferente. Si le pide gráfica, sí podría hacerlo para por lo menos no tener nada, ¿no? A no tener ninguna Ya. gráfica.
¿no? ¿Y cómo podría explicar la gráfica o así nomás le Por ejemplo, vamos a estas preguntar? gráficas son gráficas más que todo graficadas en función a las variables, ¿no? O sea, como es una función z, sí o sí va a ser una gráfica en el espacio, ¿no? Sí o sí. Usted solamente le indica, ¿no? Esta gráfica representa, o sea, esta función, le voy a compartir la pantalla. ¿Lo ve la pantalla, no? Sí, se ve la gráfica. Por un lado, ahí se lo copié los tres ejercicios, por ejemplo, ahí. O sea, las tres gráficas que le pide. O que, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz? Espera. Por ejemplo, la primera función acá, esta era la función z igual a e de x por y, ¿no? Acá. Sí, Ahora, acá era la derivada de z con respecto a x, primera, y la función quedaba así, y por e a la x por y. Y la función era ¿no? Y la gráfica sería esta. Y la segunda derivada con respecto acá x y luego respecto de y, esto quedaba x por y más 1 por e de x por y. Introducción a la GeoGebra indica que esta es la gráfica. ¿Sí? Eso. entonces los tres serían planos en el espacio, ¿no? Claro, los tres tienen que ser en plano del espacio. Por ese caso, de acá, este es el eje Z, ¿no? Por ahí le pregunté, ¿y cuál es Z? Este es el eje Z. Este sería el eje Z. ¿Sí? Acá lo mismo, este es eje Z, este es eje Z. Ahora, este verde, si no me equivoco, este es Y y este es X. Y y X. Y y X. Así sería. Ahora, si usted se fija, las gráficas son diferentes, ¿no? Ninguna es igual. Por ejemplo, este de acá, el X por Y está sobre el plano, ¿no? En cambio, este está por debajo del plano. Y clarito se ve en el tercero, ¿no? Y este acá no tiene un lado ya. Sí, ese de abajo proyecta una como sombra, creo. Sí, o sea, significa que la gráfica está por debajo. En cambio, la otra, si se fija, no está por debajo, ¿no? La primera Sí, está por encima. está por encima. O sea, prácticamente está en el plano, digamos, en el plano. Como se ve, ¿no? En el plano. Eso sería, si quiere gráfica, ¿no? Sí, esa nomás era Ya, de todas maneras, su ejercicio es una cancelar. demostración y como se fijó, no está tan complicado, ¿no? Su demostración. Y lo bueno es que cumple, ¿no? Sí, cumple. Eso. Listo. Que tenga entonces buena noche. Me pregunta cualquier cosita. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, listo.